Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, que dediquem a la vostra participació, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, un divendres de tertúlia avui amb Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Bon dia. Amb Robi Bertassi, des de Rusafa Ràdio. Bon dia, buenos días, Robi. Bon dia. Bon dia. I amb Versus, Ésser Humà Bàsic. Bon dia, Versus. Hola, bon dia a tots. Bon dia. I anem a començar ja este divendres de tertúlia. Anem a començar parlant de que habemos presidente. Pedro Sánchez triat novament president del govern i a més suports dels que havia obtès l'anterior vegada. Antonio Pérez Collado, que sé que este es tu tema. Cuéntanos. Pues no sabía nada, no me había enterado de que había elecciones ni nada. Pero bueno, si vosotros lo decís, la verdad es que se nota la alegría. Pues bueno, como estaba previsto, aunque con ciertas dificultades, eso es verdad en las negociaciones, pero al final han sacado todos los votos que necesitaban, bueno, y les han sobrado 8. Por lo menos, ¿no? Y ha sido investido. Y ya, como hay prisa, porque bueno, sin gobierno no se puede estar, hace falta gobierno, aunque estos 3 meses pues los hemos llevado como hemos podido. Hemos comido poco y tal, pero hemos aguantado estos 3 meses sin gobierno. Pero bueno, ahora ya la gente ya se queda tranquila y ya hay presidente, habremos. La cosa va rápida. Hoy ya lo ha prometido, no ha hecho juramento, ningún símbolo religioso, ha sido prometer ante su majestad el rey. Ahora estamos todos con el teléfono abierto porque se tiene que llamar a los nuevos ministros. No se sabe nada, hay filtraciones, pero no vamos a adelantar nada para no liarla, ¿no? Y en fin, ya la semana que viene, pues el lunes o eso, pues ya prometerán sus cargos. Tampoco creo que haya ninguno que vaya a jurar, ¿no? Y enseguida el martes ya habrá Consejo de Ministros, intercambio de carteras. Bueno, lo que pasa, ya va a funcionar, a cumplir todo lo que han prometido, porque necesitan tiempo, porque mira que han prometido cosas. En fin, analizando un poco lo que han sido estos 2 días de televisión, suspendida unos ratos para que salieran los diputados a recibir huevazos de los ultras, ¿no? Porque eso es otro tema que luego lo hablaremos, ¿no? De cómo se ha puesto esta gente. Ha sido una investidura cómoda, muy, predispuesta al lucimiento personal de Pedro Sánchez, que yo no digo que no tenga méritos propios para lucirse, pero bueno, le ha venido muy bien no tener ninguna oposición a tu izquierda, no tener ningún partido que te vaya a replicar y solamente pues contestar a las barbaridades que decían los de Abascal y los del PP. Pero está claro que nadie le iba a preguntar por qué no ha derogado la ley Mordaza. Pudo hablar de la reforma laboral del PP y nadie le dijo, ¿y la que hizo el PSOE? El tema de las pensiones, los desahucios, es decir, se podía haber hablado de muchísimas cosas. El tema del Sáhara, el tema de Palestina, que aunque hizo una promesa de que iba a luchar por el reconocimiento del pueblo palestino y tal, pues hasta ahora el gobierno español tampoco se ha mojado mucho, ¿no? Tal y como están las cosas. Es decir, como Fernando VII, muy bien preparado y no tenía a nadie que le replicara, entonces ha sido brillante, está claro. Luego además le quedó Pachi López, pues se había quedado algo dudoso para salir a machacar a ella, a golear al enemigo, ¿no? Y a decir, ¿queréis más socialismo? Aquí tenéis todo lo que hemos hecho. Claro, desde el primer minero que salió en Asturias se lo reivindicó. Todo lo que se ha hecho y todas las revueltas, todo era obra del PSOE y sus 100 y pico años de honradez y de gestión pública. En fin, es así, no hay otra cosa y desde luego, pues, como digo, una comodidad absoluta al no tener ninguna oposición a su izquierda. Claro, la derecha se ha hecho tan ultramontana que ahora ya... Pues eso, no me extraña que Pachi López reivindique la socialdemocracia y que incluso ya se hable de socialismo y se hable de cosas que estaban olvidadas. Lo han colocado en la izquierda donde no está, evidentemente, porque ni el PSOE es todo el de izquierdas, ni por supuesto
todos los que le han votado son de izquierdas. Eso de que hay 179 votos progresistas o de izquierdas y tal, pues es muy relativo, porque le ha apoyado partidos que son de derechas, además reconocido, más que reconocido, demostrado, que es más importante todavía por su trayectoria en muchísimos campos, ¿no? Tanto Junts, que viene de Convergencia, como el PNV, pues no hay dudas ni se puede molestar que se les diga que son conservadores, son de derechas. Entonces no hay tantos votos de izquierda, por desgracia. Y luego, pues la izquierda ha quedado también un poco maltrecha porque estamos a la espera de que se consume lo que parece la exclusión total del Podemos del gobierno, incluso del grupo de Sumar, porque ahora ya están diciendo que como los dejen fuera, y parece que eso está cantado, pues que no van a obedecer a Sumar, bueno, no van a tener disciplina ninguna, van a ir por su cuenta y incluso están ya hablando de presentarse a las próximas elecciones europeas aparte, fuera de Sumar. Eso crea otra vez pues un movimiento bastante tenso dentro de la izquierda. Además, acaba de denunciar Alberto Garzón, aunque ya más o menos lo había adelantado, que se va a retirar de la primera línea, tanto del ministerio, que no hacía falta que lo dijera porque estaba condenado, ¿no? Y también de la portavocía o la presidencia o el coordinador de Izquierda Unida. Se retira de la política y dice que se va a otras cosas. Así que queda ahí una serie de vacantes y de interrogantes que se irán despejando en los próximos meses. En cuanto al gobierno, pues yo creo que no hay duda. Va a seguir con las mismas políticas que llevaba y dependerá también de la oposición que se haga en la calle, ¿no? Porque la del PP está clara que va a ir a destruir y a hacer daño y a moverle la silla, ¿no? Porque también hay que tomar en consideración que el PP no solo es el 49%, digamos, de la representación parlamentaria, los 171 votos, sino que además gobierna y maneja comunidades autónomas importantes, la mayoría de ellas, y muchas grandes ciudades, también los ayuntamientos, están controlados por el PP. Entonces le van a hacer todo el daño que puedan. De hecho, esta mañana ya han convocado un pleno en el Ayuntamiento de Madrid para hablar de la amnistía. Ya ves, un problema que debe estar preocupando a la gente que pierde la casa, a la gente que le quitan el médico, es decir, todos los problemas que hay en Madrid, y parece que lo más urgente es hacer un pleno extraordinario para hablar de la amnistía. O sea, que van a meterle el ojo a Pedro Sánchez. Y eso por ahora. Robi, ¿qué contamos? Bueno, la sesión de investidura que por momentos parecía aquello el club de la comedia, ¿no? Sí, sí, bueno, yo voy a hablar un poco de la parte del vaso que está llena. Creo que Antonio ha sido bastante claro en cuanto a la parte del vaso vacío. Yo creo que sí, ayer hubo intervenciones de izquierda. Yo creo que yo suscribo totalmente la intervención de Bildu, por ejemplo, siempre teniendo en cuenta en el contexto en que se daba todo, ¿no? También, digamos, Sumar marcó una diferencia en cuanto al tema, digamos, palestino, por ejemplo, y en cuanto a ciertos temas sociales en los cuales hay que avanzar. Hay que ver el contexto en que se da esta investidura y qué es cuál era la alternativa que se llegó a impedir. Es decir, yo creo que estamos que lo que hay que hacer es un diagnóstico de cómo está la sociedad española hoy, donde, por ejemplo, por un tema que, como bien dice Antonio, no es el tema de los desahucios, ni de esto, ni del otro, digamos, han conseguido cohesionar a sectores importantísimos de la población en torno al tema de la amnistía y el repudio mayoritario, cuesta decir lo que hay, o cómo arrastran gente para estas movilizaciones que hicieron, digamos, en contra de la amnistía, cómo han conseguido instalar. Por lo tanto, a mí el hecho de que se haya llegado a esta negociación con todas las dificultades y se haya conseguido, digamos, que se haya hecho la amnistía, ya no entro en sí, a mí me parece importante, me parece un logro importantísimo, impensado hace 2 años. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, creo que Sánchez no lo ha hecho mal, en ese sentido, sabiendo, digamos, quién es. También me parece positivo, comparando este PSOE con el PSOE de Felipe González y Guerra, creo que hay una diferencia, creo que hay un giro a la izquierda del PSOE, con todas las limitaciones que pueda haber, incluso con todas las dificultades internas que ha tenido el partido. Entonces, a mí lo que me preocupa es la sociedad española.
y me preocupa, digamos, después lo hablaremos en la segunda parte, digamos, esta toma de la calle por los fascistas. Me preocupa, digamos, que Abascal vaya metiendo en sectores populares, fundamentalmente, el discurso de que, digamos, los trabajadores no tienen, el trabajador español no puede tener, ve impedidos sus derechos, o que yo, por el tema de la inmigración, y me preocupa porque ese es un discurso que realmente está calando en un sector importante de la población. Entonces, por ese lado va mi preocupación fundamental. Y también entiendo que este gobierno, evidentemente, teniendo ahí sobre todo a Convergencia y Unión, porque digamos el PNV es un centro derecha más o menos civilizado, pero a Convergencia y Unión, las internas que tienen que dar en Cataluña, y me preocupa, digamos, que realmente sean un freno para avances sociales que este gobierno de algún modo se ha comprometido a llevar adelante. Entonces, veo que el tema está muy difícil, pero que, digamos, el otro escenario que hubiera habido, que es no haber convocado estas elecciones, no ganarlas, esta mayoría social, por de algún modo llamarla antifascista, porque lo es, el escenario hubiera sido realmente mucho más jodido, ¿no? Y creo que esto, bueno, y la manera en que ha intervenido, digamos, la derecha, la extrema derecha y los cooptados, porque realmente quien está llevando adelante la cabeza de todo esto es Vox, porque los discursos del PP y las intervenciones del PP tratando de legitimar, hablando prácticamente de golpe de Estado, la intervención del Poder Judicial de la manera que lo ha hecho, los pronunciamientos de sectores de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, están ahí y son preocuparme. Entonces, quiero decir que más que ver en este momento las desavenencias que pueda haber dentro de la izquierda, los diferentes matices, que mi preocupación fundamental, dado el momento histórico que creo estamos viviendo, va por otro lado. Y digamos, yo creo que la munición hay que ponerla en otro lado, pero también con una correcta caracterización de cuál es la realidad. Bueno, como ustedes saben, digamos, yo soy de las personas que creo, digamos, en la política, digamos, que creo, digamos, en las instituciones, en el sentido de que, no de que sea creo que están ahí y que es una herramienta que hay que utilizar, Entonces, y que es un terreno que no se puede regalar. Entonces creo que se viene una disputa jodida y creo que tenemos que apuntar bien para dónde tiramos las balas. Versus. Hola, buenos días. Me estoy oyendo. Ah, vale, ya no. Bueno, yo no sé en qué posición estoy, pero yo me voy a expresar y ya está. No quiero influir a nadie ni tampoco pues pasar desapercibido porque me gusta el protagonismo. Hasta aquí lo he venido demostrando, pero bueno, fuera de bromas. Buena cosa desde la perspectiva del parlamentarismo y la negociación. A ver, está bien que haya negociaciones, encuentros, muchas conversaciones y dinamismo dentro de la fórmula parlamentaria que, bueno, pues es la representación, digamos, semirreal de lo que, bueno, semirreal no real, de la voluntad de los que han querido expresar su voluntad con las urnas y que apuestan por un sistema representativo. Entonces, por esa parte, es indiscutible que se ha hecho una labor y un esfuerzo. Pero claro, en segundo lugar, lo que queda claro es que en el Consejo de Ministros se va a vivir el poder absoluto del PSOE y de un presidencialismo del presidente del gobierno radical, puesto que, bueno, pues la genuflexión y la sumisión absoluta de la supuesta fuerza que tendría que contrarrestar esto, llamada Sumar, pues es evidente. Es decir, ya las primeras declaraciones y lo que le ha pedido a sus acólitos y compañeros la señora Díaz es respeto a una relación de respeto con el PSOE, que yo no sé muy bien qué significa esto. O sea,
¿Qué es? ¿Que nunca se le ha respetado al PSOE? Es que no se entiende muy bien qué quiere decir esto, salvo que lo veamos en términos de absoluta sumisión a lo que diga el señor presidente, lo que supone, desgraciadamente, una sumisión al régimen del 78. Es decir, esto es un retroceso gravísimo, porque estamos reconociendo tácitamente que se desaparece lo que podría ser la izquierda que contrapesara al PSOE-Sumar desde posiciones más transformadoras y rupturistas, y claro, esto genera un desequilibrio y lo que hace es posicionar la balanza en el bipartidismo clarísimamente. Desde la perspectiva legislativa, claro, porque luego evidentemente tenemos a las gentes de verdadera izquierda, como mencionaba Robbie, como Bildu y en cierto modo Esquerra Republicana. Pero claro, esos trabajan más en clave, digamos, independentista o digamos, más situada en sus circunscripciones y sus lugares. No es un mensaje, digamos, sería perfectamente exportable por lo que ellos proponen, pero no es directamente relacionado con lo que supuestamente quiere el español medio, ¿no? Claro, aquí lo que pasa es que, aparte de las palabras huecas de Sumar en sus parlamentos, y aparte de las medidas caritativas que se propone desde el presidente del gobierno, que es que a mí todo me suena a caridad, porque está todo, digamos, enfocado a ayudar, que me parece muy bien, pero eso no es transformador. Es decir, tú, viniendo como viene una época de recesión y que, pues vamos a volver al austericidio, pues no es lógico, no es sensato plantear un mundo, digamos, subvencionado o subsidiado, ¿no? Hay que trabajar por una transformación muchísimo más seria y más profunda. Claro, esto tiene una lectura en positivo, que es que se deja un margen anchísimo para la izquierda transformadora y rupturista, en la cual puede operar a partir de ahora. Porque si se ha delegado totalmente a la izquierda hacia las posiciones del PSOE, que es una socialdemocracia tendente a la derecha, claramente, pues hay un espacio que le queda a la izquierda de verdad para entrar fuerte con propuestas de ruptura y de transformación. Entonces, a lo mejor hay una parte de lectura positiva. Y por lo que se dice de propuestas y tal, pues yo no he escuchado de ninguna manera, por muy lindas que sean las posiciones de Sumar ahora, que siempre llegan tarde y mal, pues yo no he oído abiertamente condenar al genocida, el genocidio que está produciéndose en Palestina, no lo he oído. Y además pues llevar a la Corte Internacional a los que han hecho crímenes de guerra del Sáhara, perdón, la ley Mordaza tampoco, gasto militar. El otro día se tuvo que ir Yolanda Díaz de una manifestación en Madrid. Ahora si queréis le dais una vuelta también, pero el otro día eso demuestra su irrelevancia y su posicionamiento falso continuamente. Y el capitán a posteriori que manejan como sistema de cultura. Entonces, claro, la gente no soporta esto. Es que el reblandecimiento y el bienquedismo lo que hace es que genera desafección por la política. Porque no tienes una ventana abierta hacia el cambio real. Es simplemente, pues ir navegando y surfeando sobre cómo vengan las cosas. Eso lo leí el otro día de un periodista que, me produce rechazo, pero entiendo que ahí pues daba un poco la idea clara de que, el Pedro Sánchez se va subiendo a la ola conforme viene y va acomodando el discurso según procede. Entonces, no es coherente y estaba completamente falto de compromiso político, pero va llevando adelante pues una
una legislatura tras otra, como estamos viendo. Bueno, tampoco se oyó nada sobre el gasto militar, ni el refuerzo de los sistemas de transporte para el acceso real de toda la población a las comunicaciones, sobre todo las comunicaciones físicas. No se habla de las cercanías, de las formas de interconectar a las personas directamente. Y luego, bueno, pues no se habla nada de, digamos, reestatalización de todas las joyas que se le han entregado al mundo privado. No se habló de políticas energéticas estatales, ni de políticas financieras estatales, bancos públicos. Todo eso, evidentemente, desaparecerá porque tenemos, vuelvo a repetir, una delegación absoluta hacia el PSOE de las políticas y una sumisión profunda de la representatividad de la izquierda en el Parlamento. Por otro lado, vuelvo a repetir la buena noticia, y es que queda mucho por hacer, porque además, digamos que no tiene ningún contacto esta izquierda, esta supuesta izquierda, con el tejido social, salvo puntualmente con comisiones obreras UGT, que forman parte claramente del sistema, con lo cual no hacen nada. O sea, lo que están pretendiendo es un desmantelamiento total del tejido social, y déjame a mí que yo ya te lo resuelvo. No, esto no es así, señores. Muy desagradable, sucio, y además pues van a tener graves problemas, porque la agitación, que es lo que nos están poniendo sobre la mesa, la otra cara de la política, el fascismo en definitiva, pues es una posición dura, heavy y posiblemente de mucha bronca, ¿no? Entonces, no creo que sea plácida la legislatura. Antonio, abans de que entre Robi, que supose que voldrà també respondre al que estava comentant també Versus. Antonio. Sí, antes de que se me olvide, en primer lugar, recordar eso que tú has mencionado, ¿no? Que hace poco, bueno, creo que ahora una semana, no llegará todavía, se hizo la manifestación en defensa del pueblo saharaui, que se hace todos los años, ¿no? En esta ocasión ha sido bastante más numerosa, aunque siempre hay gente, ¿no? Pero este año parece que había mucha más, y efectivamente fue Yolanda Díaz y alguno más de su grupo, y le dijeron que se fueran de allí, que si su política no era clara de apoyo a los derechos del pueblo del Sahara, que qué pintaban allí, porque habían tenido una actuación pues, que poco a poco los habían ido abandonando, tanto el FUMAR como el PSOE, y eso es lo que pasó. O sea que las políticas a veces, pues luego hay que responder con lo que haces, ¿no? Y en esta ocasión, pues se lo estaba ganando, ¿no? Y tuvo la respuesta que se merecía, ¿no? Lo que no sé es cómo se atreve a ir allí, pero claro, como necesitan estar ante las cámaras siempre, pues es normal. Bueno, con lo que estábamos comentando, evidentemente, yo tampoco quiero decir que si hubiera ganado el PP estaríamos mejor, eso, vamos, ni se me ocurre pensarlo, desde luego que no. Pero eso tampoco quiere decir que esté encantado, ¿no? Porque yo veo que la situación va a seguir muy parecida a la que estaba. Tenemos las políticas pues, que tenemos, que son muy ultraliberales, el tema energético, el tema de transportes, apostando por las grandes infraestructuras, ya sea de puertos, el AVE, todas estas cosas, en detrimento del tren de cercanías y de otras alternativas, ¿no? Y luego, pues en temas de derechos laborales y todo eso, ahí sigue habiendo muchísimos accidentes de trabajo, sigue existiendo el despido, aunque han prometido que van a hacer un nuevo estatuto del trabajo, pero bueno, ya veremos en qué queda todo eso, ¿no? Porque la COE también juega, y además juega con buenos rematadores. Por tanto, pues es una situación que se abre una etapa que puede ser interesante, pero responderá también la gente y esperemos que haya socialmente una respuesta. No podemos caer en el de que si criticas al gobierno es que eres ultraderechista, ¿no? Claro, porque entonces es lo que estamos siempre, es decir, no se puede criticar porque le haces el juego a Abascal. Pues no, porque la posición desde la que yo critico es absolutamente contraria. Si yo hablo de la ley Mordaza, Abascal no se va a dar por apoyado por mí, porque yo les voy a dar a ellos también, claro, porque ellos también están por la ley Mordaza, evidentemente, salvo que les peguen a los suyos cuando van con el rosario, pero bueno, eso es una cosa circunstancial. Y luego, pues también, pues eso, que vivimos de ilusiones, sí está bien, porque necesitamos creer en cosas, ¿no? Pero claro, que la gente pueda decir todavía que si votas estás hablando en el Parlamento, es tu voz, pues es cada vez más difícil de creer, porque han hablado 12 personas,
y más Francina Mergol y los secretarios que leyeron los nombres de los diputados. Pero bueno, eso no es intervenir. Es decir, 12 personas, algunas muy poco tiempo, son las que han hecho todo el debate. El resto, cuando les han dicho a votar, pues a votar. Y cuando les han dicho a aplaudir, pues a aplaudir. No sé si hay, como los concursos de la tele, un empleado que te hace una señal cuando hay que aplaudir. Aquí no creo que lleguen a tanto, pero bueno, más o menos imagino que está ensayado. Es decir, esa es... Antonio, para aplaudir no, pero para votar sí, no sea que se equivoquen. Sí, porque pobrecito el que estaban preocupados porque la otra vez votó a favor del PP sin querer. Ahora ya lo han articulado, leen el nombre, él dice que sí y luego el secretario dice que sí otra vez, no vaya a ser que lo haya entendido mal. Es decir, no, es un trabajo tan difícil que hay que echarles una mano. Ya ves. Bueno, pues es lo que está. Es decir, y tampoco lo que han dicho los partidos es lo que habían dicho en la campaña electoral de no hace mucho, porque hace unos 3 o 4 meses que hubo elecciones, había campaña y había un programa. Pues nadie se ha tenido a su programa. Empezando por el PSOE, evidentemente, que ha hecho todo lo contrario. Bueno, ya ha venido a reconocer que si ha sacado lo de la amnistía y todas estas cosas es porque no le quedaba más remedio, pero no porque sea parte de su programa político. Entonces, bueno, pues es un juego y como juego democrático, pues así ha salido. Esperemos que salgan bien y yo, pues, como no confío mucho en ellos, apuesto más por la movilización, por el tejido social, que siga habiendo organizaciones, que siga habiendo asociaciones, que la gente joven monte grupos y colectivos en sus barrios para defender sus derechos, en los institutos, en la universidad, y yo creo que eso es la mayor garantía de que podemos avanzar y podemos defender nuestros derechos. Si luego cada cual va a votar o no, eso ya es secundario. A mí ahora no me preocupa. A mí lo que de verdad creo que debe interesarnos es tener una capacidad de respuesta como sociedad para defender todos los valores y todos los derechos que tenemos actualmente, que lo estamos constatando que están en peligro y que están amenazados. El derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, todo eso está muy lejos de estar asegurado. Y eso solo se puede defender desde la clase trabajadora, desde la mayoría social. Y esa es mi propuesta y mi esperanza, ¿no? Lo otro de la política, bueno, pues si sale bien me alegro. Si acertáis en las elecciones y sale el mejor gobierno y encima lo hace bien, pues oye, bien está. Pero yo no confío en eso. Yo confío más en nuestras propias fuerzas. Roby. Sí, yo confío absolutamente en nuestras propias fuerzas y suscribo todo lo que dice Antonio, que lo fundamental está, digamos, en la lucha que se va haciendo en las calles, en la movilización de colectivos, etcétera, etcétera. En eso, digamos, estamos de acuerdo. Y en ningún caso pienso que hacer una crítica al gobierno no sea lícito. Me parece que sí, que lo es. Discrepo, digamos, en algunas cuestiones, como por ejemplo, a ver, otra vez, ¿viste? Está el vaso vacío y el vaso lleno. Yo, por ejemplo, con lo de Yolanda Díaz, que haya ido a la manifestación, te lo puedes tomar como una actitud, digamos, de cara dura, o lo puedes tomar como una actitud valiente también. Valiente en este sentido, porque Yolanda Díaz representa un sector que es minoritario dentro del gobierno, que es minoritario, y que evidentemente, ¿qué haces? Te vas del gobierno y dejas, digamos, es una posibilidad. Y la otra es, pese a estar en el gobierno y seguir el gobierno, pues en un tema concreto como es ese, estar ahí y aguantarse, digamos, los silbidos que le puede haber dado un sector y que eso, yo eso no lo veo, no lo veo mal, porque Sumar no es lo mismo que el PSOE. Y de hecho hay discrepancias, como las tuvo también Podemos en su momento, y sin embargo permaneció, digamos, en el gobierno. Y el hecho de estar ahí, de algún modo, es por lo que ella, digamos, se pronuncia. Ella no es la presidenta del gobierno, no es la quien decide, no es lo mayoritario. Entonces, y después con respecto al tema del debate, de las cosas que se habló y las que no se habló. Bueno, es que evidentemente todos estamos por superar el régimen del 78 y romperlo. Pero es que aquí lo que se puso en debate era si volvíamos al del 39. Es decir, fíjate hasta qué punto está la cosa, que lo que se estaba debatiendo era volver al régimen del 39. Y los quienes consiguieron instalar ese debate fueron ellos. Y evidentemente, dentro de los equilibrios que había que hacer para poder constituir este gobierno, que después veremos lo que da de sí, y suscribo lo que dice Antonio en ese sentido, eso era lo que había. Había eso,
¿Y qué se hacía? No se daba respuesta y se dejó abierto el tema, digamos, del programático y demás, pero el debate que se instaló fue ese. Ese fue el debate que se instaló y había que responder a esa pretensión de volver al régimen del 39. Entonces, yo no estoy saltando de alegría, ni mucho menos, ni creo que esto va a ser, pero que es lo que hay, lo que refleja el estado en el cual se encuentra la sociedad y que requiere ese trabajo que dice Antonio que hay que hacer y que estamos de acuerdo por abajo, los colectivos, pero también tenemos que tener en cuenta en qué contexto nos estamos moviendo. Versus, apuntes algo més? Bueno, podem introduir, ja sabeu que està molt relacionat també el que estem xerrant amb el que s'està vivint als carrers i les manifestacions que continuen tant davant les seus de Ferraz del PSOE com a altres seus del PSOE. Així a València i a les portes de la ràdio, cada vesprada, cada nit, ara ens estem trobant a gent resant el rosari, així que, bueno, que algú fa la broma, no sabem si es trobarem resant el rosari o con las muñecas hinchables en la puerta del PSOE, però és el que ens trobem. Versus. Ha habido una referencia a Garzón, que la ha hecho Antonio. Yo quiero saber, mi pregunta es si ha estado en política en los últimos años y que, por supuesto, el Ministerio de Consumo podría haber dado mucho más rendimiento porque comparativamente con sus compañeros las cosas han sido muy flojitas, salvo la regulación sobre las azúcares y alguna que otra intervención así que luego se la han chafado, se la han aplastado. Yo creo que ha habido una apuesta muy suave, ¿no? Claro, ahora entiendo por qué se ha vinculado con Sumar, claro. Es comprensible, va todo de poco ruidito. Aquí, virgencita, que me quede como estoy y que no se me note mucho que estoy. Es justo todo lo contrario lo que hay que apostar y hacer y ser mucho más valiente. Para mí, se puede hablar todo lo que se quiera, pero lo que es evidente es que Sumar es el artífice del desmantelamiento, del efecto tanto del 15M como del independentismo desde una perspectiva transformadora y rupturista, que era lo que planteaban, y que habían colocado en el mapa político todas estas historias. Estos señores pues van a navegar a ver esto y luego pues van a estar en el postureo y el bien queda absoluto. De ahí pues yo creo que en este caso Robí creo que equivoca el concepto de valentía con el de postureo y el de presencia y de arrogancia mediática o arrogarse la necesidad de salir en las cámaras. De hecho, hay periodistas que les ponen el micro y rechazan contestar. Será una casualidad, pero bueno, pues por algo será. Y bueno, pues si todo está vinculado al miedo, pues estamos demostrando que está todo esto basado en una pobreza ideológica tremenda. Para mí, pues el intento de retroceso al 39, pues es evidente, pero no de ahora, desde el año 78. Y así se ha vivido, bien, porque no ha habido una profunda reforma y reestructuración y desmantelamiento de las estructuras franquistas, que todavía siguen vigentes, además de forma hereditaria en muchos casos, como ocurre en la judicatura. Y entonces, bueno, pues sí, es verdad, era explícito el hecho de la vuelta al 39 por parte de estos señores, pero es obvio que actualmente sigue ese tejido dentro de la política y está sometiéndonos desde el año 78. Lo que no se puede hacer es seguir comulgando con esa transición, que es a donde nos está volviendo a llevar pues este engendro que es Sumar y ahora su colaboración directa, su colaboracionismo con el PSOE. Entonces, bueno, yo creo que si no hay que aceptar que es vivir engañado por unos posicionamientos cookies y muy verde clarito.
Eso no vamos a ninguna parte porque necesitamos cambios radicales, la gente lo reclama y sobre todo somos responsables de que lo que suceda y acontezca a partir de ahora depende de nuestras acciones y de nuestros posicionamientos. Entonces no se puede estar con los verdes alemanes que son pro-israelitas. O sea, es que si tú le das la mano y un abrazo a una de las miembros del gobierno de Alemania, que es de los verdes, que ha demostrado y ha dicho que hay que reforzar la guerra, luego no te puedes ir al Sahara, a la manifestación del Sáhara y a dar la cara. Es que es completamente falso y la gente se desafecta de la política justamente por estas cosas. Entonces, grave esto. La actitud de esta gente, yo perdón ser tan radical, pero es que no se pueden hacer lecturas tibias de todos estos asuntos porque son muy graves y al final nos conducen todas estas cositas así tibias y tal y de bien quedan, nos conducen a la debacle y el desastre, porque evidentemente dentro de 4 años volverá a haber elecciones y hay mucha posibilidad de que si ahora las cosas no se hacen de verdad con un posicionamiento serio y no de subvención y de subsidiarización de la población, pues es muy posible que la gente pues opte por opciones de engaño, pero que, bueno, pues como ha pasado en Argentina con Milei, que luego hablaremos y que supongo que de eso Robbie lo tiene súper claro, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de Ferraz y del PSOE y todo esto, yo creo que las cosas importantes de lo que ha pasado, y perdón que salte al tema, pero como nos habías invitado, Manolo, creo que hay una parte de envalentamiento de las hordas fascistas, que ahora pues se atreven a salir a la calle a hacer el ridículo, evidentemente, pero vuelvo a insistir en lo que dije la semana pasada. Ojo, que hay un suelo ideológico fascista y nazi que no hay que descartar, ¿vale? Está bien fundamentado y de hecho en Alemania esas proclamas y esa ideología se impuso y es un país que tiene una población digamos, grandes, ¿vale? Y bueno, pues es un poco la idea de que viene una legislatura muy bronca. Bueno, ya la hubo con Zapatero, siempre que esta gente no gobierna, y estoy hablando del PP, a mí, pues bueno, para mí Vox es una anécdota, digamos, hooligan de presencia del PP en el mapa político. Es decir, no... Es que quien crea que el PP es otra cosa que Vox, yo creo que está un poquito equivocado. Aquí la derecha española nunca ha sido ni siquiera demócrata cristiana, ni liberal, no, la derecha española ha sido rancio franquista siempre. Siempre. Lo que pasa es que, bueno, si luego tienes a Bono o tienes a Page, que se dicen socialistas, pues ya podemos entender muchas cosas, ¿no? Y luego, pues, va a haber, yo creo, mucho protagonismo de medios, va a seguir el Mediafair, de jueces, va a seguir el Lawfare y ojo con las fuerzas de orden, que igual tenemos un pistolasfair también. Habrá que tener cuidado con eso. De hecho, a lo mejor, mira, por una casualidad de la vida, y perdón que lo haga en giro humorístico, a lo mejor la ley Mordaza le viene bien al PSOE ahora y por eso no la ha derogado, ¿no? Veamos, a ver. Antonio. Bueno, yo creo que la ley Mordaza está hecha para unos y va a seguir siendo para esos mismos, ¿no? Por desgracia. Bueno, pues cerrando ya el tema del primer capítulo, de la investidura y tal, simplemente añadir eso, que en el caso de Garzón, pues pesa su trayectoria y su pasado. Viene del mismo partido, de la misma coalición luego que fue Izquierda Unida y viene del PC tanto como Yolanda, ¿no? Imagino que eso pues determina un poco las alianzas y las posiciones. Y evidentemente pues el hombre tampoco es que se haya pasado haciendo cosas. La verdad es que cada vez que ha tomado iniciativa lo han machacado, desde el mismo gobierno, ¿no? Empezando con el chuletón aquel que Pedro Sánchez dijo que él apostaba por el chuletón, no por acabar con las carnes. Y cuando lo que había denunciado Garzón era el tema de las macrogranjas, ¿no? No de la alimentación con carne. Bueno, pues ahí queda que alguien analice su trayectoria, su irrupción en el 15M y luego cómo aprovechó ese
esa catapulta para entrar en la política institucional. En fin, también recordar que, aunque la primitiva y eso nunca es cierto, pero lo de los verdes sí que lo dijimos ya hace 20 o 25 años que podía acabar en lo que acababan los verdes en Alemania, ¿no? Cuando entras en el gobierno, pues a veces te manchas, ¿no? Bueno, pues esto que estamos comentando ahora está muy relacionado con lo que hemos vivido en las últimas semanas, ¿no? Lo de las concentraciones en las puertas de Ferraz y de otra sede del PSOE. Se está diciendo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Evidentemente, todo el mundo tiene derecho de manifestación y de huelga y todas las libertades son para todo el mundo. Pero claro, hay que usarlas de una manera coherente y respetar las normas que he puesto, porque claro, una cosa es que te manifiestes, otra cosa es que rompas el mobiliario urbano, que tires pintura a la sede de los partidos, que insultes a los periodistas. Eso ya no es libertad, eso ya no es derecho de manifestación, porque es que a determinados medios, vamos, los que no son ultramontanos, pues han sido acosados, en algún caso agredidos, y eso no es el derecho de manifestación, igual que no lo es pues agredir a gente que piensa distinto y esas cosas. Entonces no se puede confundir, sí que hay derecho de manifestación, pero hay que respetar unos códigos, unas normas, y eso no se ha hecho. Y Aquí si no, ocurre... y si no atenerse a las consecuencias, ¿no, Antonio? Hombre, claro, es que decían, hombre, ¿cómo es que nos pegas a nosotros, que somos los mismos, que nosotros los defendimos cuando lo de Cataluña? ¿Cómo nos pegas? Claro, es decir, pensaban que la policía es que tiene que estar solo para pegar a los que ellos llaman los rojos, ¿no? Y eso no es. Si tú la lías, pues te tendrán que pegar. Aunque te pegan con menos ganas que nos pegan a nosotros, ¿no? La verdad es que se nota. Hay algún caso donde ya se cabrean, como a este que le sacó el rosario y eso, delante de la furgoneta, pero en algún caso, pues le empujan con la mano, se lo llevan, le avisan 30 veces, venga, que si no vamos a cargar, venga, que patatín, patatán. Y bueno, yo creo que no hay una delimitación clara en lo que se quiere ahí, porque cada uno lleva una pancarta distinta. Algunas son contradictorias, lo que dice con otra. No hay nadie que ponga ahí un poco de cordura. Y entonces están grupos nazis totalmente, que son conocidísimos y que la policía sabe todo de ellos. Y si no lo sabes porque no quiere ignorarlo. Y hay otra gente, pues eso, que se deja manipular, que no tiene a lo mejor muchas luces, pues que confunde esto con un golpe de Estado, con que se rompe España. Bueno, y si se rompe, pues se arregla, ¿no? Pero vamos, no se rompe. Y ese tipo de cosas. Y esta gente que va allí, pues a pedir que haya cordura y reza y estas cosas. Y luego están esos grupos que son gente muy violenta, que está entrenada, que tiene estrategias, porque se veía cómo se colocaban los primeros y cómo por el móvil veían cuando había que empezar a lanzar botellas y cosas de esas. O sea, que lo tienen más o menos programado. Igual que cuando van al fútbol y si son 100, pues consiguen que 2000 empiecen a gritar lo mismo que ellos, ¿no? A ellos les da igual el campo en el que se muevan. El caso es que quieren llevar ahí su ideología, ya sea el fútbol, sea la manifestación esta de ahora o sea otra cosa. Por tanto, pues hay que tener cuidado con esos movimientos, ¿no? La otra gente se va a ir cansando y se va a relajar y ya está. Ojalá aprendiera y supiera discernir mejor las situaciones, ¿no? Pero sí que los grupos ultras, los nazis, sí que habría que, por parte de las autoridades y de quien corresponda, controlar eso para que no prolifere tanto. Y es que aquí en este país nunca se ha querido depurar las responsabilidades del fascismo, ¿no? No se quiso depurar cuando vino la transición, el tema de ni la policía, ni los jueces, ni ninguna instituciones. No se ha querido ni abrir las fosas de los fusilados, no se ha querido tocar eso. Y eso ha seguido ahí, ese franquismo sociológico, y ahí se sigue nutriendo de otras generaciones. No se ha explicado a la gente en las escuelas y eso es un peligro. Entonces, eso se tiene que trabajar desde las instituciones, desde la escuela, desde todos los sitios, de los medios de comunicación. También tenemos una saturación de medios que son todos... no de derechas, sino de ultramontanos, de unos que parece que son del apocalipsis. Es decir, puede que en unos sitios haya periódicos que están a un lado y que están a otro. Eso ocurre en Alemania, en Francia, en todos los sitios. Pero aquí es que la mayoría de la prensa y el resto de medios es que da pena, ¿no? Entonces eso también influye en la conciencia que van creando. Entonces necesitamos una depuración, necesitamos preocuparnos más de las cosas y apostar por el debate y por la acción en la calle y no dejarlo en manos de esta gente. Yo desde luego creo que los insultos no es
posible que tengan tolerancia, ni en las concentraciones, ni en las pancartas, en ningún sitio, y menos en el Congreso. Aunque esta diga que dijo que le gusta la fruta, no es eso. Se está acostumbrando ya a que se oyen cosas muy desagradables en las Cortes, y si eso tiene que ser un ejemplo para toda la sociedad, pues mira el ejemplo que están dando, ¿no? Así que si hay unas normas, la tiene que cumplir todo el mundo. Y si nosotros, cuando queremos hacer una manifestación, pues tenemos que tener cuidado de no romper nada, de tener servicio de orden, de todas las cosas que te piden, de cumplir el recorrido, de no salirse de él, pues los otros también tienen que hacerlo. No pueden estar todos los días ahí insultando a la policía o rompiendo cosas y tal, y que luego encima no pase nada, porque ha habido detenidos, muy pocos. Para el jaleo que han montado no ha habido muchos detenidos, pero es que no sabemos si los han soltado, de qué los van a acusar, si es que los van a acusar o qué multa les van a poner. Y bueno, han sido detenidos agrediendo al servicio de seguridad, a la policía, o rompiendo escaparates, o atacándose desde partidos, o incluso ha habido gente que ha agredido ya realmente a diputados socialistas. Eso se tiene que saber y se tiene que denunciar. Igual que dan los datos cuando son esos supuestos grupos terroristas del anarquismo, que luego son todos puestos en libertad porque no hay ninguna razón para detenerlos, pues ahora también tienen que actuar con la misma contundencia, o más. Roby, por cierto, nos mandan un recorte, nos dice, os lanzo este recorte a ver qué opinan las compas, si se puede o que quede pendiente para la siguiente tertulia. Yo lo lanzo por ahí. El titular es: la ruptura de Sumar y Podemos impacta en la Comunidad Valenciana, y habla de que un grupo de militantes se está movilizando para lograr los avales y convocar una asamblea que renueve la dirección en Podemos después de, bueno, porque ahora hay una gestora, si no me equivoco, tras la dimisión de Pilar Lima. Bueno, en el País Valencià ya estaba claro esa ruptura entre Sumar y Podemos. De hecho, en las elecciones Podemos no se integró dentro de Sumar aquí en Valencia. Efectivamente. Roby, no sé si quieres decir algo tanto del recorte como de lo que estábamos, porque esto no lo acaban de pasar ahora. Bueno, lo del recorte, yo creo que Valencia tiene, en el tema este, ha tenido el hecho de que existe una fuerza como Compromís. Desde mi punto de vista, creo que de algún modo ha ejercido un poco como el monopolio, ¿no?, de la representación de Sumar. Yo confío en que mucha gente de base que se está organizando también sea la gente que represente al tema de Sumar, porque sí, es verdad que en Sumar hay gente que se está reuniendo, que está participando, pero que hasta ahora no se ha visto esa representatividad en la comunidad valenciana, ¿no? Y después, con respecto a lo de Podemos, bueno, ya sabéis mi posición. Yo creo que que cuando se firma un pacto, se firma un pacto. Y yo creo que Podemos, digamos, no cumplió realmente con ese pacto, ¿no?, independientemente de las posibilidades que pudiera haber. Yo deseo que las cosas se vayan recomponiendo de la mejor manera posible y con la mayor participación posible de parte de la gente. Aquí, digamos, yo lo que creo es que Compromís se apropió un poco, ¿no?, de la marca y que se ignoró. Vamos a ver, es un proceso, vamos a ver. Y con respecto a lo otro, a mí me parece terrible que digamos, hagan estas manifestaciones ahí en Ferraz, ver que en un momento dado a veces hay hasta miles de tipos organizados, que digamos que suscribo todo lo que dice Antonio. Yo no entiendo cómo no se aplica, pues sí lo entiendo, pero quiero decir, creo que llega el momento de poner todo el peso de la ley ahí, y que esto no se puede tolerar indefinidamente. Es decir, no son manifestaciones. Si quieren hacer una manifestación, que pidan el permiso, que pongan su servicio de orden y que la hagan, pero digamos, ir a hacer. Y después me parece pusilánime la actitud de los populares, como que ellos van, pero en plan pacífico, cuando realmente calientan. Y eso es lo que me preocupa, lo que está pasando, digamos, con la sociedad y cómo vamos a poner coto a eso. Y en ese sentido, yo creo que los que estamos dentro del campo popular, desde, pongámosle la extensión que queramos, que tenemos que aprender a dialogar un poco entre nosotros sin digamos, si queremos realmente llegar a acuerdos, tirar juntos, porque hay muchísimas cosas que todos
queremos tirar juntos. Y aquí no estoy poniendo a los partidos. Creo que tenemos que encontrar una manera de diálogo que sea productiva, no partir, digamos, un poco de la descalificación del otro. Es decir, yo puedo tener diferencias con Sumar o diferencias con otra gente que está en otra postura, pero yo creo que si ya empezamos, digamos, por descalificar y no por debatir, no nos hacemos ningún favor. Estamos viviendo un contexto internacional muy jodido. Señalaban ustedes lo de Alemania. Bueno, los verdes, ya saben que hay dos verdes ahora, digamos que los verdes se rompieron y se partieron. Evidentemente unos son una cosa, otros son otra cosa. Y bueno, yo creo que esto es válido para todos, desde la gente de Sumar hasta lo que pueden expresar otros compañeros libertarios, entendiendo lo de libertarios en su esencia original. Por favor, que eso sí que tiene que joder, que se hayan apropiado el nombre. Eso además revienta. Creo que tenemos que aprender a dialogar más, a no partir así y ver en qué cosas estamos de acuerdo y por qué cosas nos podemos mover juntos. Una cosa son también las direcciones de comisiones obreras y UGT, y otra cosa son los obreros que están afiliados a esas centrales sindicales, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser inteligentes en la manera en que planteamos el debate interno, ¿no? Me parece importante, porque si ya partimos de descalificar, se hace muy difícil, y esto yo no sé si nos favorece a los que estamos de este lado. Y después muchas veces se confunden cosas, ¿no? Quiero decir que es como que se descontextualizan algunas cosas, ¿no? Es decir, yo no creo que Sumar esté totalmente al servicio del PSOE, pero bueno, creo que hay derecho a pensarlo. Pero si ya partimos, digamos, desde un lenguaje de ser humano básico, como dice mi amigo Versus. Y claro, es muy difícil después a partir de ahí establecer un diálogo. Pero yo sé con Versus, sé que nos encontramos en muchísimos sitios, que en el fondo nuestra lucha es igual y que las diferencias son de matices. Entonces tratémonos con cariño. Ya nos hemos peleado muchas veces, Versus. Bueno, eso. Versus, tira-li tu, però aneu introduint també el tema del lawfare, perquè quan arribi la segona ronda a Robi, que parle també del lawfare, introduïsca també el tema d'Argentina, perquè si no, no es donarà temps de xerrar de tot el que volem. Versus. Bueno, sí, desde todo el amor que tengo con Robi, bueno, es que Sumar se ha abrazado a los verdes malos de Alemania. Es verdad que hay escisión, pero hombre, es que parece ser que no acertamos nunca. Luego es un apunte sobre lo de las manifestaciones. Hubo un grupito que, bueno, estuvo un tal Gisbert que propuso una acampada allí, que salió pues un poquito mal parado, que es de una organización un poco rara, que, bueno, pues que algo de ruptura constituyente o, no sé, una cosa muy rara. Sí. Y luego, pues, uno que fue aquí muy amigo de Tony Cantó y otro que se dedica a sacar gente de su casa con un grupo de nazis, pues organizaron una historia. Lo digo, esto viene porque estos señores luego salieron diciendo públicamente que se iban a cenar a las 8:30. Era porque la policía les dijo: si estáis montando lo que estáis montando, cuidado que podéis encontrar con una situación dura. Es decir, la policía está implicada ahí dentro de toda esta historia. Lo que pasa es que no pueden digamos, participar de lo que podría ser un golpe de Estado, ¿no? Porque, claro, o sea, afortunadamente, pues hay algo que ellos saben, que la población no está por sus algaradas fascistas. Yo del lawfare no tengo mucho más que decir, porque no solamente es lo que le molesta a los jueces, sino lo que realmente están haciendo, y la falta de reconocimiento de esto ahora, no sé, la recogida de cable del PSOE y de Junts en el acuerdo. Yo creo que habrá sido que la fuerza del PSOE, porque es que ellos les tienen mucho miedo al Mediafair, al lawfare
Fer y a las pistolas Fer, eso le tienen verdadero pánico. Y entonces, claro, pues siempre reculan, ¿eh? O sea, es que la ley Mordaza seguramente no se ha desmantelado por la presión de los lobbies fascistas que hay dentro de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, y ahí tienes al Marlaska que ha asumido todo esto. Bueno, muy interesante. Lo que pasa es que me gustaría estar mucho más puesto en el tema de las elecciones argentinas. Sí que es verdad que se está enfocando mucho al personaje Milei, ¿vale? Y ayer o antes de ayer estuve viendo qué personajes acompañan al señor Milei en su andadura, ¿no? Porque el otro día había una diputada que forma parte del Senado, porque allí creo que es el Senado, ¿no? Es un Senado, creo que no es un Congreso, del Senado argentino. Y bueno, pero que tiene las mismas funciones que cualquier otro parlamento, lo que pasa es que lo llaman de otra manera. De diputados y de senadores, como aquí en Versus. Ah, vale, pues bueno, disculpa, desconocía la fórmula que se utiliza. Entonces, bueno, pues hay verdaderos nuloencefálicos en las filas del señor Milei, que digamos que son lo que el pueblo, parte del pueblo, engañado completamente, porque yo vi a la gente que se iba a ver los mítines de Milei y bueno, pues no sé, no quiero insultar a nadie, pero estaban un poquito faltos. Sobre todo faltos de criterio y faltos de ideología y faltos de entender realidades, ¿no? Ahí había mucho criptobro, pues bueno, lo mismo, el tejido este que se está formando desde las nuevas juventudes neofascistas que están llegando a todos los países en general. Entonces, ojito, que sí, puede ser que pierda las elecciones, pero bueno, el señor Massa, creo que se llama así, el otro candidato, es más bien de una derecha peronista, porque claro, ahí en el peronismo entran un montón de fórmulas de entender la ideología y tal. Y entonces, bueno, pues supongo que para los argentinos es muy importante la figura del peronismo, que evidentemente pues supongo que hizo algunos avances y ahora pues esa es la contraprestación o lo que contrarresta bueno, pues a la presencia descerebrada de un personaje que ya, si era delirante lo de Trump y lo de Bolsonaro y demás, lo de Milei es otro nivel, ¿vale? Es un tipo ya que, bueno, pues como dio muy bien en los programas de televisión, alguien dijo que podía ir hacia arriba en la política y, bueno, desgraciadamente por la grandísima desafección, que esa es una de las claves, pues bueno, pues así, puede ser que sea presidente, pero aunque no lo sea, parlamentariamente tiene una fuerza importante y puede generar mucho bloqueo en la política argentina, y eso puede ser pues también muy difícil de acarrear independientemente de quién sea el presidente. No sé si las figuras presidenciales en Argentina a nivel legislativo tienen muchísima fuerza. No sé si está al nivel de que pueda tener Macron en Francia, no lo sé. No sé los presidencialismos y el parlamentarismo cómo se equilibra. Seguro que Robbie pues, nos aclara un poco mejor todas estas carencias que tengo yo de conocer un tema donde mejor pues casi te callas, ¿no? Si no sabes de verdad y profundamente lo que hay, ¿no? Tenemos una llamada, por cierto, me ha gustado ese concepto de nuloencefálico. Me lo apunto. Buen día, buenos días. Hola, buenos días, soy Paco de Valencia. Bueno, Dinos, Paco. Voy a comentar primero, vamos a ver. Aquí nos ha tomado el Palacio de Invierno, ¿eh? Vamos a ver. Y estamos en el país que estamos. Y tenemos la herencia que tenemos. Y como dice Versus, eso es cierto. Estén más o menos ocultos y más o menos callados, están. No han aparecido de repente, no han sido abducidos, no. Han estado, estamos en el país que estamos, y hay unos poderes asentados sociológicamente desde hace mucho tiempo. Y sobre todo siempre tocan cotas de poder donde se controla, aunque gane la izquierda, siempre hay unos puntos donde se controla el poder desde ahí, y tenemos, aunque el lawfare no les guste muchas veces a algunos jueces oírlo, pero es que intervienen en política. Cosas que se aprueban en el Parlamento y ahí siempre bloquean. Y bueno, y eso lo sabemos en la policía, en el ejército, hay grupos hace 6 o 7 meses, aquellos que decían que hay 25 millones de, bueno, no sé si dijo 25 o 20, que habían que fusilar, rojos, en fin, esa gente está,
¿vale? Pero no es tampoco es una gran mayoría de la población. Yo pienso, y voy a ir ilusamente, estamos en una situación que, como también decía el otro compañero que ha estado hablando, periodista, perdón, que no me acuerdo de tu nombre, que también estamos en una ocasión histórica, siempre estamos en una ocasión histórica, pero somos 11 partidos, hay 11 partidos que van a intentar, no, 11, de los que se han presentado, de ellos hay 9 que han hecho una coalición. Entre ellos están los nacionalistas catalanes y vascos, que no creo que estén, son burguesía catalana y son económica, pero no creo que estén por la extrema derecha. Oye, parece una tontería, y voy a terminar enseguida, pero vaya tontería, pues porque en el Parlamento ayer el vasco hablaba en vasco, que el catalán hablaba en catalán. Leche, que se den cuenta, por ejemplo, en Cádiz, en Medina de Alarcón, en Toledo, que, oye, que hoy se han puesto a trabajar, que tenga suerte que haya ido a trabajar y su vida cotidiana, y porque se hablan, por ejemplo, en catalán, no ha pasado nada. O sea, hace falta en este país también pedagogía para mucha gente de que se puede convivir a pesar de los grupos que estamos viendo en la calle. A pesar de esa gente intolerante que vemos en la calle, que tienen derecho a manifestarse, sí, pero que siempre, fíjate, se están manifestando por apoyar a los que quieren mantener los privilegios. Yo digo lo mismo, es verdad, tienen derecho a pero no se manifiestan, no son las mismas manifestaciones que, oye, que cuando va un grupo de gente porque están stop desahucios. También se manifiesta, no es lo mismo, no es lo mismo. No son una manifestación, no son iguales por otras. No se manifiestan por los mismos derechos. Y yo pienso que ahora es si son inteligentes, con pedagogía, y eso va para los nacionalistas catalanes también, y para el PSOE, y un poquito para todos. Puede ser una ocasión, no va a ser fácil, porque hay que tocar muchas cosas de las instituciones, con mucho tacto, porque estamos donde estamos. Y, oye, el Consejo General del Poder Judicial, pues hay que reformarlo, ya que tiene que entrar gente que eso esté bloqueado todavía. Y poco a poco, ya hay grupos profesionales que están, que si los MIR, que si el Colegio Profesional de no sé cuánto, ¿qué va a pasar si aquí a los le llevan no sé cuánto, se dan no sé cuánto? O sea, hay unos grupos de presión que están aquí, como dice Versus, es verdad, y están muy bien instalados. Y eso cuesta mucho ir limando, cuesta mucho. Pienso que es una ocasión que con pedagogía y con inteligencia para todos, y por supuesto, dijo también el de Izquierda Republicana, pues un ejemplo, señor Sánchez, pues, habla de muchas cosas muy interesantes. Dice, si usted vaya a Consum, el aceite 9 euros, va a Mercadona, que el de Mercadona por cierto se ha cabreado, a 9 euros, va a Carrefour, 9 euros, coño, en todos a 9 euros. ¿Dónde está el mercado libre? Eso no lo llego a decir, pero ¿dónde está el mercado libre? O sea, hay muchas cosas que retocar. Si se trabaja con inteligencia y con buena voluntad, de verdad, en este país, y enseñar, hay mucha parte de... No puede ser que en el sur se diga a por ellos. Esas cabezas no pueden estar así. Esas cabezas no pueden estar así, están troqueladas. A por ellos. ¿Cómo que es eso a por ellos? Bueno, perdona, es que esto es interminable, perdona. Muy bien. A todos. Paco, volvemos ya a la mesa. Buenos días. Un abrazo, salud. Un abrazo. Salud. Antonio. Bueno, yo creo que ya casi, como nos queda poco tiempo, el tema este de los jueces yo creo que es una constatación de que les ha molestado que se hable, porque tampoco es que se ha puesto en marcha ningún proyecto, ni hay una ley de que se les va a fiscalizar o se va a revisar su trabajo, ni mucho menos. Simplemente mencionarlo ya les ha molestado. Pero es que es verdad, es que eso ha ocurrido. Los jueces hacen política y se utilizan los tribunales para hacer política contra grupos de poder o contra otros partidos, y eso ha pasado ya durante muchos años, entonces no es una novedad. Ha salido ahora pues porque los nacionalistas están molestos porque los jueces han actuado políticamente contra algunos de sus líderes, ¿no? Haciendo maniobras y sacando decretos y tal, y por tanto es cierto que ha ocurrido con los nacionalistas, pero no es menos cierto que ha ocurrido en muchísimos otros casos. Se ha hecho política y los jueces hacen política, y la hacen normalmente hacia una tendencia siempre, ¿no? Hacia los poderosos, favoreciéndoles. Y eso es todo. En cuanto a lo de Argentina, ahora le dejo a Robbie porque él sabe más. Bueno, pues constatar un poco lo que
aquí llega, ¿no? Yo vi un poquito del debate, la verdad es que el Milei pues si ya nos caía mal, pues ahora se ha visto que tampoco tiene mucho discurso, es que no supo ni contestar, vamos, en algunas preguntas ni respondía. Entonces, el que todavía siga el empate ahí, no sé si es verdad que es así o es que hay medios que quieren que parezca que aún tiene posibilidades, ¿no? Yo espero que no gane, ¿no? Desde luego no tiene buenas iniciativas ni tiene una política clara. Bueno, ahora último que se le ha ocurrido, aparte de meterse con el Papa, que yo creo que eso es bastante popular, ahora quiere meterse con los equipos de fútbol y hacerlo sociedades anónimas. Bueno, aquí ya lo han hecho, ¿no? En España se adelantaron. Pero bueno, allí parece que eso cae muy mal y bueno, allí se podrá tocar todo, ¿no? Hasta la propiedad privada y tal, pero tocar el fútbol creo que ya es bastante impopular. Así que yo supongo que tras el susto que ha dado este que dice que es libertario, pero que es libertino en todo caso, o ultraconservador, pues que no va a ganar. Como dice Versus, el otro tampoco parece que sea muy allá, pero bueno, parece más presentable y bueno, pues gente habrá allí que le pueda presionar y grupos habrá que lo controlen, pero de luego no es ninguna revolución, por supuesto, lo que viene. Está dentro de la órbita de un centro derecha, digamos. Sin entender el peronismo, que estoy en segundo de peronismo, pero no me entero todavía de nada, ¿no? Porque allí cabe casi todo. Ahí lo dejo. Roby. Sí, bueno, en cuanto al lawfare, no hay ninguna duda de que existe el lawfare y que, bueno, estaba planteado en un principio, pero parece ser que por estas benditas negociaciones hubo que retirarlo, se dio dentro de ese contexto. Y digamos, está clarísimo que, bueno, el PP, el que no viene cumpliendo la Constitución es el PP, porque hace 5 o 6 años que están bloqueando el Poder Judicial y lo bloquean justamente por eso. O sea, está clarísimo. Y el lawfare es un fenómeno. Hay cosas que me parecen calcadas, digamos, lo que pasa aquí con lo que está pasando en Argentina. Entre ellas, digamos, el fenómeno este del lawfare, ¿no? Y en cuanto a lo de Argentina, la cosa no está tan clara. Quiero decir, yo tengo confianza en que vamos a ganar. Bueno, yo quiero aclarar que Massa, digamos, es un poco el centro, ¿eh? Y que ha tomado, digamos, en su programa algunas de las cuestiones, digamos, que planteaba la izquierda peronista, ¿no? Como por ejemplo de dar 4 millones de lotes a la gente. Va a haber 4 millones de terrenos para la gente para que construya su vivienda, gratuitos, otorgados por el Estado. Entonces, digamos, ahí ha habido una negociación donde ha tomado el programa ahora de Massa, yo diría que es más bien de centro-izquierda, peronista, que es difícil de entender, como dicen ustedes. Este, y bueno, hay yo me identifico con eso. Puedo no estar de acuerdo en el 50% de las cosas, en menos del 50% de las cosas con Massa, pero estoy el 100% en contra de las de Milei. Y lo de Milei, digamos, es un fenómeno, porque todos vimos el debate, o los que vimos el debate, y vimos, sin embargo, ponían los medios de comunicación en Argentina y hablaban de que Massa lo había torturado. Es decir, fíjate al nivel que llega La Nación, que es un medio muy importante, es la televisión, diciendo que lo había torturado, que era un sádico y que lo había sometido a tortura a Milei y que se notaba que era un político profesional y que el otro era una persona como todos nosotros. Y bueno, y yo no me lo... Porque aquí, digamos, los medios son jodidos. Allá a nivel, ¿no? Sí, pero es que es alucinante, alucinante. Encima el que hacía el reportaje estaba con una bandera argentina y una de Israel. El, el que hacía el reportaje. Después, las entrevistas a Milei son pregrabadas y las editan. Eso está, digamos, archicomprobado. Y las editan. Bueno, es muy fuerte el tema, es muy fuerte y ya te digo, se parte de un descontento importante porque todas las desgracias que ha habido para toda la humanidad. Esta acá en Argentina se sumó la sequía que implicó, digamos, una pérdida de 20.000 millones de dólares en las exportaciones, ¿no? Cosa que ha influido en el tema de la inflación, por la falta de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante una encrucijada donde, digamos, nosotros estamos trabajando porque la gente vaya a votar, que vote a Massa, no el voto en blanco, como mucha gente no está conforme con Milei, pero dice que bueno, que va a votar en blanco, sobre todo sectores de lo que era Juntos por el Cambio, el centro de Juntos por el Cambio, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Y bueno, lo que se avecina es el solo hecho de que este tipo haya ganado
sea candidato a la presidencia es terrible, porque también está reflejando lo que está pasando en una parte de la sociedad, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, la vicepresidenta, que es realmente el cerebro ahí, es una tía que está proponiendo, ahora que hace un año se ha conseguido que la ESMA se ha declarado Patrimonio de la Humanidad, protegido por la UNESCO, que eso la homologa a los sitios que hay en Alemania y qué sé yo, está diciendo que eso hay que hacerlo un lugar público, que hay que poner escuelas, porque eso, qué sé yo, tiene que disfrutarlo todos los argentinos, etcétera. Pero claro, no dice lo mismo del terreno de la sociedad rural, que también es un terreno público, pero que no tienen, digamos, los 400 terratenientes, ¿viste? Que están ahí, ¿no? Y bueno, y lamentablemente han instalado este discurso a partir de ese malestar en una parte de la sociedad, lamentablemente entre los sectores jóvenes, sobre todo. Y bueno, un poco lo que decía el compañero antes, pedagogía, hay que hacer pedagogía, y porque, digamos, este gobierno, si en caso de que ellos ganaran, la gente, cuando se quiera dar cuenta de lo que ha pasado, ya va a ser demasiado tarde y el retroceso va a ser fundamental. Entonces, nada, ahí trabajando voto a voto, porque la cosa está muy pareja, y tenemos confianza en que se gane, pero también pueden montar una de última hora, como hicieron la otra vez cuando murió la chiquita esta que dio vuelta a las elecciones, o como cuando fue en las anteriores, que lo de Nisman cuando se suicidó y decían que lo habían asesinado. Es decir, no descarto en estas 48 horas que hagan cualquier operación. Ahora están con lo del fraude. A ellos les dieron para imprimir el doble de boletas que hay en las mesas. Sin embargo, mandaron 100 paquetes de 100 y 150, cuando las mesas son de 400. Y entonces hay fundadas sospechas de que no van a reconocer el resultado electoral, que están preparándose para no reconocer el resultado electoral. No y se lamentablemente muchos medios están haciendo eco de eso. Entonces, aunque se gane, digamos, la cosa va a estar jodida. No está claro qué va a pasar el día después. Entonces hay que estar muy organizados y saber el enemigo que tenemos enfrente. Y nosotros no tenemos el paraguas europeo, bueno, que tampoco es que sirva para, pero no tenemos este paraguas. Tampoco mucho paraguas, ¿no? Sí, es un paraguas plano, pero paraguas al fin. Entonces la cosa está muy jodida. Y va a superar a lo de Trump y Bolsonaro. Lo va a superar en cuanto a eso. Porque además se están organizando la denuncia de fraude. Nosotros aquí estamos preparados, donde nos toque fiscalizar, aquí en Barcelona, en lugares así, para no caer en ninguna provocación, porque pensamos que lo que van a querer hacer es provocar para generar un escándalo general y invalidar las eleccions. Estem fora, però se'ns queda tema i algo hem de dir. Duguem ja unes setmanes dient que se'ns acaben les paraules per parlar del genocidi que s'està vivint a Palestina, a Gaza. Però és que Israel assalta un hospital a Gaza. No sé què més es pot dir i què més podem afegir de tot el que ja s'ha dit aquestes setmanes. Versus. Un detallito solo sobre lo que ha comentado Robbie, es que si estamos hablando de Mediafer, Laufer y Pistolasfer en España, en Argentina lo del Mediafer es una burrada, es bestial, es una cosa terrible, increíble. Aquí estamos, pues, somos infantes respecto a eso. Allí sí que lo viven durísimo. ¿Puedo acotar una cosita más? ¿Sabes por qué es Versus? Fundamentalmente por la ley de medios. Porque en Argentina se aprobó una ley de medios que fue revolucionaria. Y entonces lo primero que hizo Macri fue derogarla por decreto. Entonces la mayoría de los medios odian esa ley de medios. Ya. Bueno, pues ahí tenemos una... Es que suena terrible. Europa está absolutamente absorta en estupideces y por lo tanto pues no va a reaccionar para nada respecto a
al genocidio y a los crímenes de guerra y a la masacre que está sufriendo el pueblo palestino, que además se ha demostrado por unos cables de Wikileaks que estaba preparándose, o sea, esa es la idea que se maneja. Aquí el debate es amplísimo, habría que discutir y charlar sobre sionismo, semitismo, es decir, hay muchas causas profundas, la historia donde les ha llevado al pueblo palestino y al pueblo israelita, a los judíos en general. Entonces, esto es simplemente que es intolerable que no haya un posicionamiento claro, y ahora mismo lo estamos viviendo en España, por parte de los gobiernos y por parte de las sociedades. Hace falta mucha más presencia en la calle y parece ser que estamos como un poco con un ambiente un poco enrarecido, ¿no? Es verdad que hay otros países que han declamado, de hecho Sudáfrica es el último que se ha incorporado a la denuncia ante el Tribunal Internacional del genocida Netanyahu. Sin embargo, pues bueno, en Latinoamérica también tenemos algunos países como pueda ser Colombia, creo que Bolivia también ha expulsado al embajador de Israel allí. Entonces sí que hay actos, sí que hay manifestación de algunas instituciones alrededor del mundo, pero en esencia tenemos que esto supone enfrentarse abierta y claramente con Estados Unidos. Y bueno, pues el neofascista Biden pues lo tenemos ahí presionando sobre Oriente Medio, que es uno de sus objetivos, simplemente por generar desequilibrio con respecto a su guerra comercial con China, porque a Rusia evidentemente ya prácticamente la han desmantelado. Y habría que fijarse también en qué está pasando en Ucrania, porque tiene bastante relación, porque casualmente las empresas americanas están cooptando los elementos productivos y sobre todo energéticos de Ucrania con su intervención. Entonces, todo este desequilibrio viene todo condicionado por cuestiones económicas, ¿no? Israel quiere Gaza porque necesita una salida para uno de sus elementos de gasoductos y todo esto, y además porque quiere hacer prospecciones de gas y todo esto en la zona, y entonces visita a los palestinos, pues ellos no van a poder intervenir. Y viene apoyado también por Estados Unidos y el lobby ultra nacional y liberofascista que suponen las empresas norteamericanas, con lo cual poca esperanza para el pueblo palestino si no salimos masivamente a las calles y todos los estados se ponen de acuerdo para rechazar absolutamente esto. Antonio, por cierto, hablando de Argentina, nos llegaba un mensaje, nos decía una compañera, nos decía Norma, nos dice, compañera argentina, nos decía, Massa es de derechas y no va a cumplir nada, dice, a menos que el pueblo se lo impida. Dice, Argentina está cansada con un 40% de pobreza, dice, parte de responsabilidad del gobierno actual, nos apuntaba también Norma. Antonio, y después Robbie. Bueno, efectivamente, para condenar lo que está sucediendo en Gaza, el genocidio que se está cometiendo, pues ya nos hemos quedado sin calificativos. No obstante, hay que seguir diciéndolo, hay que seguir denunciándolo, y cada semana está la cosa peor, ¿no? Ahora ya se habla de que ya prácticamente la gente va a empezar a pasar hambre, pero hambre de verdad. Antes había carencia de productos, ahora va a ser hambre. Luego también muchas enfermedades se van a extender porque no hay agua, no hay higiene posible, ni siquiera para beber, y luego pues no hay energía, los hospitales ya prácticamente todos están paralizados, no pueden ejercer su función y la gente muere, los niños mueren en la incubadora. Es decir, es un desastre y el mundo, Europa y el mundo en general no responde. A lo máximo que llegan, como ha ocurrido ahora en las Naciones Unidas, pues es a un acuerdo para pedir pausas humanitarias y cosas así, que luego encima pues Israel no las respeta. Porque primero les manda folletitos con un avión para que se marchen hacia el sur,
ahora les lanza los mismos pasquines en el sur para que se aparten de allí que tienen que bombardear. O sea, es una tomadura de pelo, es un insulto a la inteligencia humana y al humanismo, a la solidaridad. Entonces, solo nos queda protestar y salir a la calle como se está haciendo y además incluso con más intensidad. Ya se están creando problemas entre gobiernos como el del Reino Unido, porque ya empieza a haber sectores de los mismos partidos que están en el poder o que son oposición para que se condene eso y se tome otra postura. O sea que yo creo que si esto dura más, esperemos que no, pero parece desgraciadamente que va a ser que sí, va a haber bastante más posturas de rechazo, incluso pues de ruptura de relaciones, intentos de bloqueos y tal. O sea que es el camino, el de la denuncia, el que nos queda. Roby. Sí, ¿qué más se puede decir de esto? Bueno, hay una nueva Nakba. Lo que pretende Israel es que, en el fondo, digamos, la mayor parte de la población se tenga que ir, se tenga que exiliar. Este plan viene de lejos, viene de cuando se firmaron los acuerdos entre Arafat y Rabin. Ellos decidieron, asesinaron a Rabin, envenenaron a Arafat, fortalecieron a Hamas, porque era la oposición a Arafat en su momento, y lo mismo que le pasó a los yanquis con el ejército, con el otro ejército que engordaron, después se les volvió en su contra. Creo que la movilización es importantísima. De hecho, yo creo que, por ejemplo, en los Estados Unidos renunció un secretario de Estado o algo, no secretario, bueno, uno de altísimo nivel. Por primera vez, Estados Unidos, aunque la resolución era tibia, no vetó. Y eso es por las movilizaciones masivas que se están dando en Estados Unidos también, ¿no? Y yo creo que la movilización es lo que puede hacer que los gobiernos vayan cambiando de posición por el tema este. Es incalificable, lo de Israel es incalificable, es doloroso y realmente nos hace sentir una gran impotencia. Una gran impotencia, pero que no hay otra que movilizarse y provocar estas contradicciones en los gobiernos, sino que no les quede más remedio que tener que posicionarse con firmeza en cuanto a esto, ¿no? Porque mientras tanto ellos siguen avanzando, siguen... Mirá, te doy un ejemplo. En mis compañeros de secundario, había un compañero se fue a vivir a Israel, ¿no? Y entonces, bueno, claro, estuvo al lado del tema, entonces sale la solidaridad, ¿viste? Con respecto al compañero que estuvo ahí, qué sé yo. Pero claro, lo que no se preguntan es que él estaba en un kibbutz, pero un kibbutz de un territorio que le fue arrancado con los asentamientos. Entonces se plantean, no, yo no me voy a ir de mi casa. No me quiero ir de mi casa, pero lo que te estás olvidando es que esa casa era de otro hace 20 años y que ese otro... entonces es terrible, el tema es terrible y el plan que tuvieron ellos cuando decidieron asesinar a Rabin y a Arafat les está funcionando. Hem d'acabar ja. Fem una ronda per a convocatòries, si voleu. Per cert, per així ens diuen, agradecer a los compas Antonio versus y Roby su opinión en esta buena tertulia. I ens demanen que recordem que, per exemple, el dia d'avui, divendres de 7 de novembre, s'han produït minuts de silenci a centres educatius valencians en suport al poble palestí. Avui, de 7 de novembre, repetim, hi ha un fum d'institut d'IES que ens passen per així, que s'ha realitzat este minut de silenci. No anem a llegir-los tots perquè no ens dona temps. I després ens passen per recordar també una sèrie de convocatòries. Per exemple, avui hi ha una xerrada de 7 de novembre a les 7 de la vesprada al carrer Juan de Mena 18, a la seu d'Intersindical. Aturem el genocidi a Gaza per la fi de l'apartheid i el colonialisme israelià, i també, que suposo que us recordarem, que ho anàveu a recordar vosaltres, però este diumenge, 9 de novembre, a les 12 del matí, des de l'Estació del Nord, una convocatòria més de manifestació. València en Palestina, salvar Gaza és salvar la humanitat, boicot a Israel, és la convocatòria que ens arriba, i també altra que llancen des de la Unió de Periodistes, una concentració i manifest contra els assassinats de periodistes a Palestina, que serà, a veure si trobem així la convocatòria, dimarts 21 de novembre a les 10:30 del matí a la plaça del Fort de Sant Nicolau, que és on està la seu de la Unió de Periodistes així a València. Sabem que hi ha més convocatòries, però us dono l'ocasió també de fer-les a vosaltres, que segur que les recordeu més. Antonio, comienzas tú.
Venga, comienzo yo porque veo que hay poco tiempo y me lo van a quitar. Bueno, aparte de suscribir todo lo que has dicho y otras muchas más que estarán por ahí por las redes sociales, porque cada vez hay más agitación y eso es importante, pues recordar que hoy viernes 17 de noviembre a las 7:30 de la tarde hay Cineforum en la Ateneo Libertario al Margen. La película es Fu de Peter Greenaway o algo así, perdonadme si me oye el autor, imagino que no, por la pronunciación, pero bueno, es un tema interesante y muy propicio para debatir. Y luego también recordar que mañana sábado, 18 de noviembre, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en esa misma estación del norte que acabáis de nombrar y que todo el mundo conoce, pues habrá concentración por un ferrocarril público y social, que sabéis que hay una lucha ahí constante porque no nos quiten los ferrocarriles que vertebran el territorio y facilitan la movilidad de la gente. Por dicho eso, no digo más. Robbie versus, ¿tenéis alguna convocatoria, algo que recomendar? A ver, versus. Está silenciado. Sí, yo como siempre, pues una lectura. Todos conocemos a Fonsi Loaiza, supongo, que sacó la biografía no autorizada de Florentino Pérez, otro libro dedicado al Mundial de Qatar, y ahora pues ha sacado un nuevo libro que es Machismo, Mafia y Corrupción en el Fútbol Español. Lo digo porque hay elementos del futbolelismo que son imperativos en esta sociedad y están bien ataditos por las mafias. El libro es lo pongo aquí, de Editorial A Fondo, no sé si se ve, creo que no. A ratos sí, a ratos borroso. Pero bueno. Pues, pero como ya lo has nombrado... Sí. Vale, aquí, tiene que ser aquí. Porque, ahora se ve. Claro, si me lo pongo para mí. Con tu cara. Vale, pues eso. Y sobre todo, pues no tener miedo, abandonar el miedo, que fue una consigna del 15M, aparte de que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, pues el miedo, no tenemos miedo, bien, y esta tiene que ser una de las claves. Ya está bien de hacerle el caldo gordo a las grandes oligarquías y al fascismo latente. Mucha suerte, por cierto. Versus, Robbie, ¿alguna convocatoria, algo que recomendarnos? Bueno, no, que el 19 no voy a estar aquí para la manifestación de Palestina porque no me toca estar en Barcelona para votar. Y bueno, convoco a los compatriotas a que hagan un esfuerzo y que se acerquen porque todo esfuerzo es bueno para impedir que este payaso peligroso, perdonen los payasos, que este tipo pueda ser presidente de Argentina. Así que muchachos, a hacer los 400 kilómetros y a votar, que este tipo no puede pasar. Entonces, dit queda. Robbie Bertassi, desde Rusafa Radio, versus Seruma Bàsic i Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Moltes gràcies, com sempre, salut i fins la propera. Una abraçada. Salud, hasta la próxima. Salud, compañeros. Un abrazo, amigos. Dilluns que tornaré a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del lliure directe de Ràdio Clara. Salut i fins dilluns.